Buenos días, cafeteros. La verdad es que lo de este país es de traca. Algo que en la política debería ser sagrado, las víctimas se convierten otra vez en ariete para utilizarlas contra el gobierno. Cada vez que hay una tragedia vemos el mismo patrón. Silencio cuando gobierna el PP, indignación cuando están en la oposición. Porque ahora ver al PP exigiendo responsabilidades por el accidente ferroviario, dimisiones, comisiones, cabezas políticas. Pero cuando uno echa atrás la vista, cuando miramos por el retrovisor, cuando las tragedias ocurren bajo su mando, el listón moral parece que es bien diferente. Albia de Angrois, 79 muertos. El país conmocionado. ¿Qué hizo el PP? Investigación cuestionada, responsabilidades políticas que nunca llegaron, años de lucha de las víctimas para que Europa escuchara lo que aquí nadie quería escuchar. Sí, mucho luto institucional, pero verdad y autocrítica, cero. O el Yakolev 42, que no fue un tren, pero sí un manual de cómo no tratar a las víctimas. Errores, mentiras, desprecio institucional y reconocimiento cuando ya no quedaba más remedio. ¿Dónde estaba entonces esa exigencia ética que hoy invocan con tantísima solemnidad? Porque el problema no es pedir responsabilidades. El problema es pedirlas solo cuando les interesa, cuando conviene. Convertir el dolor ajeno en munición electoral. El problema es acudir a los funerales con cámaras y con discursos grandilocuentes, pero desaparecer cuando toca asumir culpas o depurar las responsabilidades. Pero es que las víctimas no pueden ser un argumentario, no pueden ser una estrategia de desgaste, no son un trending topic parlamentario. Y si el Partido Popular quiere hablar de responsabilidades, que empiecen por lo básico. A las víctimas no se las utilizan, se las respetan, siempre. Y sobre todo cuando gobernabas tú. Porque esa memoria selectiva es de todo menos justicia. Sobre todo es oportunismo. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir. Estados Unidos bombardea Venezuela, secuestra a su jefe de Estado y ustedes no dicen ni una sola palabra. De hecho, repitan también conmigo, la oposición venezolana no tiene ni legitimidad ni capacidad para gobernar el país. No lo dice Podemos, lo dice su jefe, Donald Trump. Yo sé que están muy enfadados y no quieren hablar de Venezuela, por eso la señora Montesinos ha hecho ese totum revolutum ahora antes de empezar, porque han hecho ustedes el mayor de los ridículos. Yo lo entiendo perfectamente. La señora Álvarez de Toledo hizo el ridículo el otro día en el Pleno y lo que hemos visto en Venezuela es una intervención militar ilegal llevada a cabo por los Estados Unidos de América. My heart is aching, thinking about the people, the children, the families all over America who are being mercilessly targeted by ICE. I'm thinking about all of their pain and how their lives are being destroyed right in front of us. Si con 46 víctimas mortales el presidente del gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? ¿Qué tiene que ocurrir en España? Señores del Partido Popular, yo no soy como ustedes, en nada. Mire, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Tengo la conciencia muy limpia. Y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no asistir a un funeral. Ustedes no representan a las víctimas, ni muchísimo menos. Y yo cumpliré con mi obligación cuando llegue el momento
de estar con ellos con la cabeza bien alta, porque he cumplido con mis obligaciones. He estado en el puente de mando desde el primer momento y he hecho mi trabajo, el trabajo que me corresponde. No son ustedes nadie para decir quién puede o no asistir a un funeral. A lo mejor al señor Feijóo le traicionan los subconscientes, porque cuando se produjo el accidente de Angrois, él organizó una entrega de medallas selectiva, eso sí, invitó solo a 8, y después asistió a una misa funeral a la que las víctimas le dijeron que no asistiera. El presidente desde el accidente ha desaparecido y ahora dice que comparece el 11 de febrero en la Cámara para hablar de la política internacional, del Consejo Europeo. Oiga, qué falta de respeto a las víctimas, hombre. Qué desprecio a la gente, ¿no? Pero mi obligación, dado que el gobierno me está ocultando y me está engañando, es decir a los españoles cómo está la situación del ferrocarril español, cómo está la alta velocidad, cómo están las rodalíes, cómo están las cercanías, en una comisión de investigación que presentamos en el Senado esta mañana. Los 45 del tren. Ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. La regularización de migrantes que están en situación irregular en nuestro país en este momento es una regularización que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia de la democracia. Por ejemplo, en los gobiernos del señor Aznar hubo 3. Sin duda el Partido Socialista apuesta porque las personas que están en nuestro país y que están trabajando y que están aportando a nuestra economía y nuestro desarrollo sean personas que tengan derechos y que por supuesto coticen a la Seguridad Social y ellos tengan contratos laborales y tengan todas las condiciones laborales, económicas y de derechos que corresponden a cualquier ciudadano de nuestro país. Nosotros apostamos por los derechos, apostamos por la dignidad humana, apostamos por los derechos humanos y hay quien, de la mano de la ultraderecha, pues utiliza discursos racistas y xenófobos para intentar ocultar algo que es una realidad. Estas personas ya están en España. Bueno, pues ya estamos a viernes y así hemos consumido una semana más, vamos agotando el plazo de la vida y soportando toda la tensión, la tensión que significa seguir las noticias en la actualidad con esta intensidad. Pero ya sabéis que los viernes en la cafetera, que estoy contento yo con el programa porque se convierte en un ratito en el que hacemos, claro, el repaso a las noticias de actualidad. Esto es un programa de información, pero también tenemos tiempo para mirar de otra manera las noticias. En primer lugar, desde la perspectiva de la prensa internacional. Cómo han recogido noticias sobre España, de qué manera han proyectado la imagen de nuestro país en el exterior, pero también, sobre todo, en esa suerte de resumen en la que se convierte en esto que es mirado de una forma mucho menos apasionada, mucho menos crispada, porque todo visto desde fuera, pues parece mejor. Y luego tenemos este espacio en el que, junto a Pilar de la Peña, también conversaremos sobre las noticias de la agenda setting, aquellas que se han quedado fuera de los grandes titulares, de las grandes portadas de los periódicos. Algunas son más costumbristas, otras son avances científicos muy importantes, pero aquellas noticias que han pasado más inadvertidas y que también merecen un espacio en los medios de comunicación. Así que los viernes se vuelve un lugar, un ratito, una pequeña trinchera, un espacio de refugio, de sosiego, para quienes, necesitando estar informados, pero también queremos esa otra perspectiva de la actualidad. Así que muy buenos días a todos, gracias por vuestra compañía, siendo viernes. Ya sabéis que es muy importante que nos ayudéis a redifundir el programa, que nos ayudéis a dar a conocer la cafetera, dónde estamos, cómo pueden llegar otros hasta aquí, que participéis dejando comentarios en Spotify, en YouTube, porque todos esos comentarios hacen que el algoritmo también se preocupe de darle al programa un poquito de visibilidad, así que vuestros comentarios son muy agradecidos. Nos ayudan con la línea editorial del programa, nos ayudan a reflexionar sobre los temas, pero también es una manera de que el algoritmo
pues nos preste un poquitito de atención, dado que somos un programa de corte informativo que no suele ser lo que más le gusta, y menos si eres progresista. Así que vamos para adelante. Bueno, los viernes, como digo, un programa que recupera las esencias de la cafetera, de esa cafetera que nació estando en un domicilio y al que un tío en pijama se sentaba para compartir la lectura de los periódicos en esa mañana. Y esta mañana el funeral por la tragedia ferroviaria de Adamuz protagoniza las portadas de todos los periódicos. Solo la verdad ayudará a curar esta herida que nunca cerrará, decían las víctimas. Aseguran en la ceremonia religiosa celebrada en Huelga, a la que acudieron los reyes, que van a luchar con serenidad por aclarar lo ocurrido con los trenes el día del accidente. También, una vez más, el Partido Popular de opereta. No lo hicieron dentro del funeral, por lo menos tuvieron la decencia de dejar a las víctimas despedir a sus seres queridos, pero fuera de allí, fuera de este lugar, de este espacio, elevando el tono al nivel de crispación al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, reprochando cualquier cosa, da igual, cuando no es la ausencia del presidente, reprochan el estado de las vías, la falta de información, cuando tienen información, la información por exceso confusa, da igual, si es que siempre tienen alguna cosa ante la que crispar, polarizar, y en este lío no es que la coherencia tampoco camine de su mano, ellos van mucho más rápido. No hay más que ver lo que ocurrió con el Albia, no hay más que ver lo que ocurrió con el Yakolev y la utilización tan perversa que hacen permanentemente de las propias víctimas. Pero bueno, ese es un asunto que está en las portadas de los periódicos. En el ABC, sin embargo, pues vemos también a las víctimas. Solo la verdad nos ayudará a curar la herida, dice el periódico ABC. Los reyes presidieron la multitudinaria misa en Huelva por los fallecidos, en los que el obispo reclamó esclarecer lo ocurrido para que su sacrificio no sea olvidado. Sánchez, sin agenda pública, evitó asistir y mandó a 3 ministros, dice el periódico ABC, que lleva otra información. Adif ordenó con Pardo de Vera recortar en mantenimiento y conservación de las vías. Correos intervenidos por la UCO muestran que el plan de reducción de costes para 2020 superaba los 95 millones de euros, la mitad en el área más sensible, mientras Puente admite que no se renovaron las traviesas de Adamuz. Hasta donde sabemos, no parece que sea la parte que ha producido el accidente, pero el foco sí está colocado allí. Bueno, ayer los familiares de las víctimas en este funeral, entre otras cosas, pusieron el foco en la polarización. Los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, pues en esta polarización contribuye también el debate político. El periódico El Mundo: Puente no se ve responsable, lo estoy haciendo muy bien. El ministro de Transportes excusa sus errores en la gestión del accidente, descarta dimitir como le piden PP, Vox y Junts. 46 muertos estuvieron sin su presidente, dice el editorial. Y además Puente dice que escucha las críticas de la oposición como quien oye llover y asegura que puede mirar a las víctimas a los ojos. En realidad las víctimas ayer estaban en un momento de muchísimo dolor. Majestades, excelentísimas autoridades civiles y eclesiásticas que nos acompañáis. Hoy, cuando el vendaval que recorre nuestro interior parece intentar calmarse, queremos empezar estas palabras dando las gracias. En primer lugar, gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda. Gracias al pueblo de Adamuz,
ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas. Acompañaron a nuestros heridos hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo. Y luego nos acompañaron en nuestro lamento. Pusieron a nuestra disposición el sustento y el cobijo de esos amargos días, pero sobre todo pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera. Así que los familiares de las víctimas, bueno, en estas circunstancias tan difíciles, tan extraordinarias, despedían a sus seres queridos, agradeciendo, entre otros, a todos los voluntarios, a todas las personas que estuvieron ayudando, incluso asumiendo los riesgos que eso suponía, ayudando a sacar de los retorcidos hierros a los heridos en esas horas tan dramáticas. Bueno, el caso es que efectivamente ayer compareció Óscar Puente, recibió los reproches del Partido Popular, mientras Feijóo dice que hay que hacer auditorías de la situación de los trenes. Pasamos del capítulo de la humanidad al capítulo de la gestión y de la tensión y la crispación política. El presidente desde el accidente ha desaparecido. Y ahora dice que comparece el 11 de febrero en la Cámara para hablar de la política internacional, del Consejo Europeo. Oiga, qué falta de respeto a las víctimas, hombre. Qué desprecio a la gente, ¿no? Pero mi obligación, dado que el gobierno me está ocultando y me está engañando, es decir a los españoles cómo está la situación del ferrocarril español, cómo está la alta velocidad, cómo están las rodalíes, cómo están las cercanías, en una comisión de investigación que presentamos en el Senado esta mañana. Mi primera prioridad, desde luego, es hacer una auditoría de gasto, que es lo que hay escondido aquí, y una auditoría, si es que no la hace inmediatamente, una auditoría de la situación del sistema ferroviario español, junto con la comisión de investigación, y buscar un presupuesto extraordinario que voy a invertir en seguridad ferroviaria. Bueno, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Ya veremos dónde lleva después, cuando estén gobernando, realmente dónde lleva todo esto el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, porque, como decía antes, no hay que engañarse mucho, que es que ya tenemos ejemplos más que suficientes de cómo se comporta el Partido Popular cuando le toca gobernar. Pero mientras tanto también ayer, como tuvo que comparecer en el Senado Óscar Puente, el ministro, pues tuvo tiempo también para pararle los pies al Partido Popular. Porque como el Partido Popular ha entrado en una suerte de venganza, en una vendetta para vengar a Mazón, vivieron con tanta crispación y con tanto sufrimiento aquellos días, los días de la Dana, pues entonces las comparaciones ahora son constantes. El PP quiere vengarse de lo que le hicieron pasar con Mazón y entonces señala a Óscar Puente. Tú como Mazón, hombre, un poquito diferente. Uno estaba donde tenía que estar y el otro estaba de farra en un restaurante. Señores del Partido Popular, yo no soy como ustedes, en nada. Mire, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Tengo la conciencia muy limpia. Y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no asistir a un funeral. Ustedes no representan a las víctimas, ni muchísimo menos. Y yo cumpliré con mi obligación cuando llegue el momento de estar con ellos, con la cabeza bien alta, porque he cumplido con mis obligaciones. He estado en el puente de mando desde el primer momento y he hecho mi trabajo, el trabajo que me corresponde. No son ustedes nadie para decir quién puede o no asistir a un funeral. A lo mejor al señor Feijóo le traicionan los subconscientes, porque cuando se produjo el accidente de Angrois, él organizó una entrega de medallas selectiva, eso sí, invitó solo a 8, y después asistió a una misa funeral a la que las víctimas le dijeron que no asistiera, que no le querían ver por allí. Se presentó, eso sí, rodeado de policía y empujando a las víctimas que intentaron acercarse a él. No me verán a mí en esa situación, porque yo no soy como ustedes, ni por acción ni por omisión,
Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. Así que hubo tiempo para los reproches. Claro, el Partido Popular, pues 3/4 de lo mismo. También criticaban la ausencia del presidente en el Senado para hablar de las víctimas. Víctimas mortales. Si con 46 víctimas mortales el presidente del Gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? ¿Qué tiene que ocurrir en España? Lo que hoy hay, concluyo, presidente, lo que hoy hay aquí es una silla vacía. Las víctimas esperando. Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento. Muchas gracias. A veces no estaría de más bajar un poquito el tono, porque esa utilización tan perversa de las propias víctimas, esa utilización del dolor, del sufrimiento de los demás para hacer política resulta vergonzoso, porque además todo esto contribuye a la polarización. No sé si habéis escuchado, se ha hecho muy viral en las últimas horas una intervención de Ramoncín en La Sexta, en un alegato contra la polarización. Estoy bastante de acuerdo porque es que llega un momento que resulta indigerible, que es cuando elevas el tono hasta ahí, ¿qué es lo que consigues? Pues que el siguiente lo eleve un poco más. Y al final entramos en una espiral que si no la frena alguien vamos de bofetada en bofetada hasta el gorrazo final. Decía Ramoncín... Pereza, ¿no? Ya todo esto, este enfrentamiento, este lenguaje tan grueso, esta manera de entender el peor gobierno de la historia de la democracia, 50 años. Y esto ha sido lo peor, el peor año, con las cosas que hemos vivido cuando estaba ETA, con los problemas económicos que ha habido tan graves, con los problemas en todos los... O sea, es que es una cosa que ya tienen que moderarse un poco, pero ya hay que pedirlo por favor. Oiga, modérese un poco, porque además lo que tú haces con esto es abrir la opción del que el otro te diga lo mismo a ti. Y cuando tú estás hablando de las mentiras, de tal, bueno, pues tú eres un mentiroso, porque te han pillado con el carrito de los helados, porque te han pillado mintiendo, porque el día 24 de este mes se ha sabido, a través de unos WhatsApp que hemos visto, que estaban mintiendo. O sea, quiero decir... Porque efectivamente todos tienen mucho que callar en tiempos como esto. Bueno, vimos a Josu Estarrona de Bildu. Es tiempo de investigar antes que andar repartiendo las culpas. No es tiempo de especulaciones, no es tiempo de repartir culpas, es tiempo de investigación, es tiempo de análisis, es tiempo de dejar trabajar a los profesionales independientes, CIAF, es tiempo de esclarecer y entender qué es lo que pasó, con transparencia, con información, con respeto y con consideración, no con la instrumentalización de una tragedia y no siendo carroñeros del dolor. Para saber la verdad, para sacar conclusiones y aprender de lo ocurrido y que no vuelva a repetirse, y para, llegado el momento, entonces sí, dirimir responsabilidades. Señor ministro, buenos días y muchas gracias por las explicaciones exhaustivas que nos ha traído hoy aquí. Así que, bueno, este es el asunto colocado esta mañana en las portadas de los periódicos, la mirada de las víctimas, el acompañamiento, intentando que este tiempo tan difícil para ellos, para sus seres queridos, para los amigos, conocidos, compañeros de trabajo, todos esos terremotos que han saltado simultáneamente en nuestro país, que han llenado de angustia y desesperanza a buena parte de nuestra geografía, pues que reciban algo de consuelo en unas horas que son tan enormemente difíciles. Y ojalá la política no estuviera tamizando todo eso, encima con un calendario electoral como el que tenemos por delante. Pero así es la cosa, queridos amigos. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Levántate con ganas. Enseguida vamos a hablar con Pilar de la Peña sobre las noticias, la información internacional que está protagonizando la actualidad, la información de España en los medios internacionales. Hay bastantes cosas que han llamado la atención de la prensa internacional, pero toda esta regularización de inmigrantes propuesta por el gobierno ha tenido una gigantesca repercusión en los medios de comunicación globales.
Se destacan 5 claves que son muy interesantes que vamos a repasar ahora, pero también la investigación de las causas del accidente de Adamuz. También hemos visto cómo algún medio internacional habla de el montaje policial contra Miguel Urbán, ya ha llegado a páginas internacionales. También se habla de la izquierda en España, de este modelo de izquierda que tiene éxito respecto a otras izquierdas en otros lugares europeos. Y luego las denuncias de agresión sexual contra Julio Iglesias, que también han tenido un montón de repercusión. Ahora le vamos a pedir a Pilar que nos ayude en ese repaso. Pero bueno, decíamos sobre la regularización. Ayer vimos a Félix Bolaños defendiendo este importante paso. La regularización de migrantes que están en situación irregular en nuestro país en este momento es una regularización que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia de la democracia. Por ejemplo, en los gobiernos del señor Aznar hubo 3. Sin duda, el Partido Socialista apuesta porque las personas que están en nuestro país y que están trabajando y que están aportando a nuestra economía y nuestro desarrollo sean personas que tengan derechos y que, por supuesto, coticen a la Seguridad Social y ellos tengan contratos laborales y tengan todas las condiciones laborales, económicas y de derechos que corresponden a cualquier ciudadano de nuestro país. Nosotros apostamos por los derechos, apostamos por la dignidad humana, apostamos por los derechos humanos y hay quien, de la mano de la ultraderecha, pues utiliza discursos racistas y xenófobos para intentar ocultar algo que es una realidad. Estas personas ya están en España, ya están en nuestro país trabajando y están en la economía sumergida y nosotros lo que queremos es que tengan derechos, que la Seguridad Social tenga más cotizantes y que la economía de nuestro país sea más sólida. Porque además, claro, todo esto tiene también un cálculo económico. Es que si son regularizados, entran directamente, participan directamente del ingreso en las arcas de la Seguridad Social. Así que incluso desde una visión cortoplacista, egoísta e interesada, la regularización es beneficiosa también para todos estos desalmados que ni siquiera la entienden por razones de humanidad, por razones de estabilidad, por razones de lógica con el país, sino que es que además tiene una lógica económica. Pero, bueno, más allá de eso, que ahora veréis que en la prensa internacional también ha tenido muchísimo recorrido, ha sido muy destacada, está pendiente. Pero también cuando miramos y contemplamos qué mundo tan raro vivimos, ¿eh? Luego lo vamos a repasar entre las noticias que hemos traído Pilar y yo, noticias que son interesantes y que no están en las portadas de los periódicos, pero son bastante llamativas, que son destacadas en un tiempo en el que estamos contemplando el pulso que libra lo reaccionario, la modernidad, los avances científicos tan extraordinarios a los que estamos asintiendo, con todo lo contrario. Un pulso que se está librando en la sociedad entre lo antiguo y lo que es extraordinariamente moderno. Y en ese pulso pues hay muchas razones para alucinar y también para emocionarse con este tiempo que estamos viviendo. Pero bueno, ahora os las contaremos esos. Pero una cosa que llama muchísimo la atención es ver también cómo cambiamos de una orilla a la otra a una velocidad gigante. ¿Quién nos iba a decir que Delcy Rodríguez elogiaría la relación con el Estados Unidos de Trump, que ha secuestrado a su presidente, matando a 100 personas y se lo ha llevado en helicóptero a la cárcel? Bueno, pues ahí teníamos a Delcy Rodríguez, también nos revela los tiempos del pragmatismo. Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Así que todo el mundo haciendo lo posible por pasar página lo antes posible, ser pragmáticos, mejor hacer las cosas bajo las amenazas que bajo las bombas. Y así vamos conformando esta realidad tan loca en la que nos toca vivir, que parece que está guionizada por un mono metido en una redacción, en un subterráneo, tocando a lo loco el teclado. Bueno, no me atrevo hoy a votar la portada más, como además el asunto es el funeral de los familiares de las víctimas del tren de Adamuz. No me atrevo a hacer de esto un motivo de
chascarrillo, motivo de mofa, y elegir la portada más manipuladora, más florida, que ya sabéis que es un ejercicio que hacemos cada día aquí en La Cafetera con vuestra ayuda. Pero bueno, entre que hoy no hay oyentes en directo votando y que podemos perfectamente posponer eso para el lunes, pues vamos a escuchar, eso sí, cuál es el enfoque de la prensa internacional sobre los temas que nos ocupan. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, recuerda, y poco lo repetimos, que este programa se sostiene gracias a tu ayuda. Si siempre estás pensando, tengo que hacerme suscriptor de ese programa, me tengo que hacer mecenas, tengo que formar parte de la familia cafetera, no lo dejes pasar más, este es tu momento. radiocable.com/mecenas. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo aquí en La Cafetera para hablar sobre la prensa internacional, pero una perspectiva, es una suerte de resumen de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, pero a través de los ojos de la prensa extranjera. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Que es un ejercicio que nos gusta hacer, primero porque miran desde la distancia, no tan pasionalmente como miramos la actualidad en España, miran desde la distancia, ponen en valor cosas que aquí pues hay mucho prejuicio encima de la mesa, pero luego además nos sirve para testear cómo toman la temperatura a nuestro país, cómo proyecta, qué imagen proyecta España en el exterior. Y ha sido una semana, claro, donde la regularización masiva de migrantes ha tenido un gran protagonismo aquí en España, lo ha tenido también en el exterior. Hemos visto cómo en informativos, en debates, en tertulias... Pedro Sánchez, qui lui dirige le gouvernement espagnol et qui a décidé un truc ébouriffant. L'Espagne va régulariser 500.000 travailleurs clandestins. 500.000 personas sans papier. Se trata de la tramitación urgente de un Real Decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización. Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía. In a move that's defied rising anti-immigration sentiment worldwide. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez described the decree as crucial for the economic growth of the country, though the decision has drawn criticism from far-right groups. For more on this... Bueno, podríamos poner un montón de ejemplos porque especialmente en Latinoamérica ha tenido bastante impacto porque hay una gran comunidad de latinoamericanos a la que afectaría esta regularización, pero en todo caso ha sido en un buen número de medios de comunicación internacionales, Pai. Muchísimos, la verdad es que muchos norteamericanos también, no solo latinoamericanos, muchísimos en Estados Unidos se han hecho eco de este anuncio, de esta decisión de España de regularizar 500.000 o medio millón de migrantes, que son estimaciones, que también se hablan de estimaciones más elevadas, que suben esa cifra hasta los 800.000, y la verdad es que, pero también en medios de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de China, de Turquía, en fin, la noticia ha llamado muchísimo la atención. Al Jazeera, la televisión catarí, también decía que mientras los poderes occidentales repriman a los migrantes, España abraza a medio millón, ¿no? Esta es una de las, yo diría que la mayor parte de los medios internacionales
internacionales han destacado unas 5 claves más o menos de esta decisión del gobierno español. Algunos han puesto de relieve que ha sido un poco por sorpresa y por decreto también, que es un mecanismo que permita al gobierno español pues no tener que someterse a la votación en el Congreso y evitar el bloqueo parlamentario que se mantiene. Pero sobre todo lo que la mayoría de los medios internacionales ha destacado es que esta decisión de España desafía o va contracorriente por completo con la tendencia que se está imponiendo en Estados Unidos y en buena parte de Europa, ¿no? Esta tendencia global que va, pues, que busca se basa en una retórica anti-inmigración, en señalar, bueno, casi en dificultar la llegada de inmigrantes y en algunos casos directamente en una represión bastante dura, como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que muchos medios internacionales, pero muchos medios muy importantes, el New York Times lo llevaba en su mismo titular, ¿no? Decía que España desafiando una tendencia global, pues ofrece a los migrantes sin papeles una vía para quedarse en el país. El Wall Street Journal también utilizaba casi la misma expresión, ¿no? Explicaba que la decisión de España de legalizar migrantes desafía la tendencia anti-inmigración europea, y un poco en esta línea se manifestaban muchos medios internacionales que ponían de relieve, que se hacían eco de esta decisión. Pues es un poco a contracorriente de lo que pasa tanto en Estados Unidos como en Europa, donde muchos países también han endurecido sus políticas. El otro aspecto que se ha destacado mucho es el número de migrantes que se van a beneficiar, ¿no? Ese 500.000, según las estimaciones del gobierno español, 500.000 extranjeros que estaban en España, que estaban sin papeles y que van a poder beneficiarse de estas medidas. Aunque ya te digo que hay algunos medios, me parece que era el Le Monde y alguno más, que hablaba de que realmente eran unas estimaciones, pero otras subían esta cantidad incluso hasta los 800.000, más de 800.000 migrantes, que supone una parte muy importante de los extranjeros que están ahora mismo viviendo en España. El tercer, digamos, aspecto que más se destaca y que más han destacado los medios internacionales es el componente económico de esta decisión y de esta política, ¿no? El hecho de que España, bueno, Le Monde, por ejemplo, lo titulaba así, que España decide regularizar a 500.000 de inmigrantes sin papeles para mantener el crecimiento. En este sentido, bueno, pues Süddeutsche Zeitung, el diario alemán, también insistía un poquito en esta misma línea y explicaban, bueno, que España está teniendo un crecimiento muy por encima de la media europea, es una de las estrellas económicas de la eurozona en estos últimos años, y buena parte de ese crecimiento se debe o ha sido impulsado por los trabajadores extranjeros. Y bueno, pues incluso se hacían eco de las estimaciones del Banco de España y de otras organizaciones que creen que además España no solo se está creciendo gracias a la inmigración, sino que para mantener el modelo de bienestar y digamos todo el modelo social, pues va a necesitar incluso 300.000 migrantes extranjeros nuevos cada año para poder mantenerlo, ¿no? CNN, por ejemplo, la televisión estadounidense, también mencionaba este aspecto y esta parte digamos de la importancia económica. También muchos medios internacionales ponían de relieve que, además de desafiar la retórica, España, digamos, se fijaba un poco en el aspecto positivo de la inmigración frente a toda esta retórica que busca un poco deshumanizar o señalar, criminalizar a los inmigrantes. El gobierno español ya se había destacado, y con esta regularización aún más, por, digamos, intentar resaltar o apostar por el impacto positivo que tiene la inmigración a nivel social y económico. El cuarto aspecto que podemos decir que han destacado los medios internacionales es que con esta regularización también se apuesta por reducir la explotación laboral, por ejemplo, era algo que decía la CNN, y también por, digamos, dar derechos a una serie de trabajadores que ya estaban viviendo en España y trabajando en muchos casos, ¿no? Algunos medios, me parece que el Süddeutsche Zeitung alemán recordaba que realmente en España desde hace varios años, prácticamente todo el siglo XXI, el modelo era que se permitía, o digamos se hacía la vista gorda con la llegada de muchos migrantes, especialmente desde América Latina, y se les permitía trabajar sin legalizar su estancia, sin que tuvieran estatus legal, y entonces se veían abocados pues a un mundo de cierta precariedad, una serie de trabajos pues de baja cualificación y con pocos derechos. Y bueno, pues esta decisión, esta regularización en masa buscaba cambiar
cambiar esto. Y luego el quinto punto que también han destacado medios internacionales como por ejemplo Libération, el diario francés, es que, o de Telegraph, el diario británico, es que esta medida también está impulsada un poco por la extrema derecha, ¿no? De Telegraph, por ejemplo, decía, el diario británico decía que con esta medida de dar estatus legal a 500.000 de migrantes, España buscaba un poco confrontar el auge de la extrema derecha, ¿no? Presentaba un relato que un poco que venía a ser un contrapunto con el de la extrema derecha, que destacaba que estaba creciendo en los sondeos, ¿no? Mencionaba como Vox pues estaba cada vez, digamos, teniendo mejores resultados en los sondeos. Y Libération incluso ponía de relieve que, bueno, que esta regularización era un avance y que realmente había enloquecido a la derecha, era el titular que utilizaban, y realmente había provocado una gran indignación en el PP y sobre todo en Vox. Fox News, por ejemplo, la televisión estadounidense, también insistía un poquito en esto de las reacciones que había generado en la extrema derecha. Y más o menos esto es lo que han puesto de relieve los medios internacionales sobre la decisión de regularizar a 500.000 de migrantes en España. Bueno, es una decisión que tiene en materia de derechos humanos una importante mirada, pero además el contraste que se produce sobre la gestión que se hace en torno a la inmigración en este pulso que está librando la extrema derecha, Estados Unidos, donde vemos las detenciones, donde estamos viendo las expulsiones en unas imágenes verdaderamente dramáticas, hasta en este otro lado, donde se acepta regularizar 500.000 personas, la situación de 500.000 personas, pues es un contraste bastante edificante. Oye, paralelamente también hemos visto cómo el accidente ferroviario de Adamuz sigue bajo los focos, tanto por supuesto en los medios españoles como en los medios internacionales, mirando sobre todo las dudas que todo esto genera sobre el AVE. Por eso comparezco hoy para presentar el Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Yélida que acabamos de aprobar en Consejo de Ministros. Una norma que nace... 20 millones de euros de ayuda para las víctimas, porque claro, también se habla de la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez que supone todo este asunto, Pai. Sí, los medios internacionales han seguido muy pendientes de digamos, la investigación, de las explicaciones, incluso de las comparecencias del ministro de Transportes, de este anuncio de las ayudas, digamos, para los fallecidos, de las indemnizaciones o las compensaciones a las víctimas. Ha sido algo que han destacado bastantes medios internacionales y bueno, han explicado un poquito cómo la rotura de la vía parece que se impone como la probable causa del accidente, aunque todavía quedan algunos aspectos por aclarar. Pero digamos que más allá de recoger un poquito los datos de última hora, lo que bastantes medios internacionales han puesto de relieve es que este accidente mortal y luego los otros 2 o 3 accidentes que tuvieron lugar poco después, casi en los días siguientes, y que también tuvieron mucho eco porque todos los focos estaban puestos en el sistema ferroviario español, todo esto ha dejado un poquito tocada, digamos, la imagen de España como superpotencia ferroviaria, que era algo que, por ejemplo, decía la BBC, ¿no? que había generado una cierta crisis, una cierta desconfianza. España estaba considerado una potencia y una referencia internacional, especialmente en las líneas de alta velocidad, y esto, por ejemplo, la televisión británica pues ha puesto de relieve que esto realmente ha dejado algunas dudas y ha dejado en cuestión un poquito el modelo especialmente del AVE, especialmente en el AVE de Madrid a Sevilla, que era un poquito la joya de la corona, pues un poquito estas dudas sobre las infraestructuras, sobre la desinversión o la falta de inversión. Todo esto estaba calando también, había llegado a algunos medios internacionales y lo ponían de relieve. Marianne, por ejemplo, también, que es un semanario francés, ha hablado un poquito de cómo el drama de Adamuz pues ha revelado algunos de los problemas o de los límites que tiene el sistema ferroviario en España, señalando también el peso que habían tenido algunas circunstancias como la descentralización o el turismo. Todo esto ha estado también o ha sido puesto de relieve por varios medios internacionales, pero además también han destacado el peso y el impacto que esto está teniendo y el que puede tener sobre el gobierno y en concreto sobre Pedro Sánchez, ¿no? Había, por ejemplo, un artículo de The Times, el diario conservador británico,
que bueno, pues señalaba que todo el accidente realmente había vuelto a poner el foco sobre las acusaciones de corrupción, y explicaba un poquito, retomaba un poco el caso o el nombre de José Luis Ábalos, y bueno, pues y las denuncias de la derecha, hablando de cómo la raíz de todos los problemas de la red ferroviaria española estaba la corrupción, y mezclaban un poquito el nombre de Ábalos y todos los escándalos de corrupción con el tema del accidente de Adamuz. Y luego de Político, la edición europea del digital estadounidense, también ha publicado estos días un artículo en el que bueno, pues señalaba que realmente toda la tragedia ferroviaria había incrementado aún más la presión política sobre Pedro Sánchez, ¿no? Recordando que bueno, que el presidente español ya llevaba una temporada bueno, pues condicionado y realmente presionado por los escándalos de corrupción, incluso también recordaba los de acoso sexual en su partido, y decía que estaba probablemente en el momento más débil en sus 8 años en el poder, pero que además bueno, pues el accidente de Adamuz pues había hecho que se aumentara aún más la presión, entre otras cosas porque los partidos de la oposición habían visto en esta tragedia pues realmente una vía para poder seguir atacando o abrir otra línea de ataque al gobierno, y en este sentido estaban acusando al gobierno de estar bueno, pues desdeñando o no prestando suficiente atención a los servicios públicos vitales, y un poco recogía las denuncias de la derecha. También es verdad que de Político decía que los analistas políticos pensaban que realmente este accidente ferroviario no iba a suponer unas grandes consecuencias para el gobierno de Sánchez, pero sí podía quizá condicionar las posibilidades del Partido Socialista en las elecciones regionales que tienen previsto celebrarse, bueno, las de Aragón, que son ahora mismo, y las de en febrero, y las de Castilla y León, que son en marzo, y que esto sí podía de alguna manera pues reducir o debilitar un poquito las opciones del PSOE. Bueno, este es uno de los asuntos también que tenía a la prensa internacional con el foco colocado en nuestro país, y nos ha ocupado muchos minutos a lo largo de todos estos días en el programa, pero también recientemente recordaréis que hablábamos en la cafetera con Miguel Urbán, el eurodiputado, exmiembro de las filas de Podemos, donde denunciaba ese montaje policial. Hicieron creer a los investigadores que había intentado vender 40 kilos de droga. Todo esto lo hicieron para poder investigar a Podemos a fondo. Bueno, en su día en la cafetera conversamos con Miguel Urbán, que hizo esta denuncia. ¿No? O sea, hay dos elementos. Uno sería ya como ciudadano que es pues directamente se le involucra en una trama, ¿no? Del aparato del Estado y de la cúpula de seguridad del Estado y de las cloacas, ¿no? Y luego también como en ese momento hay que recordar que yo era eurodiputado. Claro, tú decías 40 kilos, yo no sé si puedo llevar 40 kilos en una mochila, ¿no? Porque es donde dicen que las llevaba, ¿no? Pero es que yo no he estado nunca en ese bar. El supuesto confidente que dice ser barman del bar nunca ha sido barman del bar. Una supuesta investigación policial, en realidad un complot de las cloacas del Estado, un montaje policial que denunciaba que estar ante un traficante de droga, y en realidad lo hacía para conseguir órdenes del juez, aparentemente, eso es lo que sabemos, para conseguir órdenes del juez para poder investigar en profundidad a Podemos, pero claro, le implicaban en un vodevil de esta naturaleza, en una cosa de este tipo tan turbio, y se ha fijado The Irish Times en este asunto, Pai. Se ha fijado The Irish Times, destacando además el juicio que está teniendo lugar en estos días sobre este caso y algunos otros montajes o algunas otras acusaciones, pero en concreto ha publicado un reportaje de su corresponsal, de Guy Edgecombe, que se titula El bar, el acuerdo falso con cocaína y la lucha de España contra sus cloacas, ¿no? El deep state, que es como el término que utilizan los anglosajones y que podría ser el equivalente a las cloacas del Estado que usamos aquí en España, ¿no? Y la verdad es que es llamativo. El reportaje habla, sobre todo, destaca y detalla, da los detalles de este caso, de esta acusación estrambótica, dice el reportaje, contra Miguel Urbán, acusándole de haber vendido pues 40 kilos de cocaína. Explica el reportero
va al bar en el que supuestamente tuvo lugar esta operación, da un poquito los detalles y cuenta cómo realmente parecía completamente ridículo y fuera de lugar esta acusación. Incluso el diario británico, o el diario irlandés, perdón, cita a Miguel Urbán explicando que él, como le veíamos en la entrevista que tuvimos con él en la cafetera, que nunca había estado en ese bar, pero es que además ni siquiera estaba en España cuando el Confidente aseguró que se había producido esta operación. En el reportaje, explica un poquito todo esto, pero lo que pone de relieve es que quizá los responsables puedan terminar teniendo que rendir cuentas y que desde luego están siendo juzgados y están teniendo que testificar y hacer frente a este caso en un tribunal, por fin, casi 10 años después de que tuviera lugar, porque explica y recuerda de Irish Times que el caso se montó en 2016, cuando además Podemos estaba en uno de sus momentos más destacados y más álgidos y había logrado 69 escaños en las elecciones generales, y explica un poquito cómo esto en el fondo muestra un poquito cómo funcionaban las cloacas del Estado, y además habla también el reportaje de este intento de intentar socavar y perjudicar a Podemos, ¿no? Explica que cita a Miguel Urbán explicando que hubo varios montajes y cómo todas estas investigaciones policiales buscaban realmente perjudicar o minar la imagen que tenía Podemos en ese momento. Y The Irish Times lo que dice es que aunque esto podría sonar a paranoia por parte de la formación de izquierdas, la verdad es que el caso de la cocaína fue solo uno de las varias investigaciones policiales que se abrieron. Recuerda también las acusaciones de los supuestos pagos millonarios de Irán y de Venezuela a Pablo Iglesias, y explica que todos ellos se resultaron ser falsos, ¿no? Pero que sin embargo se dieron, y menciona también un poquito la implicación del número 2 de Interior de Francisco Martínez, que además se publicaron una serie de mensajes en los que parecía pedir a la policía que escarbara en el pasado de los líderes de Podemos. Mencionaba también cómo todo este caso tenía vínculos con el anterior gobierno del Partido Popular, porque estaba implicado también el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que de hecho tenía pendiente también un juicio por el caso de los intentos de perjudicar a los independentistas catalanes. Y hablamos un poquito de cómo todas estas denuncias y todos estos casos evidenciaban la existencia de un deep state, de unas cloacas del Estado también en España. Bueno, otro de los asuntos que también han mantenido la atención fijada en la prensa internacional es el estado de salud, el modelo de la izquierda, el estado de salud de nuestra izquierda. Claro, que tiene sus vaivenes, porque experimenta también sus pulsos y libra también sus batallas por la supervivencia. ¿De qué sirve que tú vengas aquí con 1 o 2 diputados más si enfrente vas a tener a Abascal de vicepresidente? ¿De qué sirve? ¿Pero ve viable algo parecido para competir con la derecha, la extrema derecha? No lo sé. Nosotros tenemos una propuesta propia en nuestro país que hicimos pública, y además la hemos hecho pública como resolución de nuestro propio Congreso, ¿no? Nosotros hemos planteado que en Euskal Herria las elecciones españolas deberían de servir para ofrecer al pueblo vasco la posibilidad en los 4 territorios, incluido Navarra, de formular un bloque con un programa de mínimos, ¿no? Pero nosotros incluimos ahí al partido. Es decir, poner como 5 puntos de un programa de mínimos que no sea un programa para las formaciones políticas, que llegue a los barrios de nuestro país, que la gente salga a las calles a decir: no quiero más lío, pongámonos de acuerdo en esto y salgamos a ganar no las elecciones, el país, porque no solamente es la propuesta política y cómo vayamos, la herramienta jurídica, es que hay que darles. Hay como una cierta vocación entre los partidos políticos, porque a Podemos se le han escuchado también declaraciones similares, y hay como una cierta vocación de esto hay que ir juntos de alguna manera, pero parece imposible hacerlo, pero en todo caso se ve como es complicado, y aún así, mientras tanto, lo que sí que vemos es que la prensa internacional se fija en el modelo donde la izquierda tiene éxito, Pai.
Sí, aunque se refiere más bien al gobierno de izquierdas, ¿no? Más bien a digamos, como España con un presidente y un gobierno de coalición de izquierdas ha tenido éxito. No entra tanto en la batalla de la izquierda del PSOE, que es un poco lo que estábamos comentando, pero el titular es este, se trata de Slate, la versión francesa del digital estadounidense, que ha publicado un reportaje, un podcast, de hecho, titulado así, ¿no? España, el país donde la izquierda tiene éxito, y bueno, pues reflexiona un poquito en los motivos. Primero, destaca que España es una excepción en una Europa que se inclina a la derecha o incluso hacia la extrema derecha, pero que en este caso, pues el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado pues seguir un camino bastante anclado a la izquierda, es al menos lo que sostiene este medio, ¿no? Y habla un poco de las medidas progresistas que se han ido aprobando, por la subida del salario mínimo, la fiscalidad más progresista, las inversiones públicas en asuntos, en sectores como las renovables y otras muchos, y la política migratoria, que también la pone de relieve, y el reportaje era anterior al anuncio de la regularización, pero sí ponía de relieve que España llevaba tiempo pues teniendo una política migratoria y sobre todo un discurso al respecto mucho más abierto y mucho más acogedor que el resto de medios de países europeos. Y bueno, pues destacaba que esto además coincidía con un momento económico extraordinariamente bueno para España, y que en todo esto, ¿no? Y explicaba que bueno, pues que este modelo realmente intrigaba tanto como inspiraba, ¿no? Y hablaba con un periodista, un corresponsal español que bueno, que reflexionaba un poquito sobre cuáles eran las luces y las sombras del modelo social progresista que estaba vigente en España, qué lecciones podía aprender la izquierda francesa. Señalaba que es verdad que la economía, a pesar de que estaba en un buen momento, al menos macroeconómicamente, era frágil y seguía siendo muy dependiente del turismo, pero sí ponía de relieve que España era un poquito el referente, que había avanzado además de manera bastante rápida, y que se miraba un poquito, al menos desde Francia, con esa sensación de que era un gobierno y un modelo de izquierdas que estaba teniendo éxito y que estaba funcionando. Bueno, así que ya veis cómo está el panorama de los medios de comunicación, de cómo está la mirada internacional, donde colocan el foco, pero fijaos, si hay un personaje internacional que tiene una repercusión extraordinaria, ese sin duda es Julio Iglesias. Os podéis imaginar, con toda la polémica en torno a las denuncias por abuso sexual que ha recibido, toda esta agresión sexual que fue recogida, destapada en un reportaje de investigación en el diario.es. La prensa internacional lo ha recogido ampliamente, pero es que aquí ha tenido esta repercusión política. Pues respetando la presunción de inocencia, nos parece muy grave. En este ministerio siempre estaremos con las víctimas, no vamos a cuestionar la palabra de una víctima, y que las víctimas sepan que la ley está con ellas y no se las va a cuestionar. Pero realmente estamos asistiendo a lo que tantas veces decimos: el machismo es estructural. No hay prácticamente ninguna actividad en la que no nos vayamos a encontrar actitudes machistas, y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista, un lado realmente preocupante, donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad, en este caso estas mujeres que denuncian, pues puede llevar a situaciones desde luego reprobables. Sí, aunque en este caso por el archivo de la demanda de agresión sexual. Es verdad que ya desde que estalló el escándalo, primero con las revelaciones de el diario.es y Univisión, después con la apertura o la presentación de la querella, el anuncio de la Fiscalía de que abrían la investigación sobre estas denuncias, incluso buena parte de los medios internacionales se hicieron eco de los testimonios, de los detalles que se contaban del caso. Al final, Julio Iglesias es una superestrella mundial y realmente había tenido un impacto enorme. Y el archivo de esta denuncia pues también ha sido ampliamente recogido. He encontrado artículos en el New York Times, en la BBC, en Reuters, en Le Monde, The Guardian, el Libération, el Jamaica Observer, el Manila Times, en fin, medios de todo el planeta que bueno, pues que han puesto de relieve este fin de esta investigación, ¿no? El New York Times lo titulaba así: los fiscales españoles acaban con la investigación sobre Julio Iglesias. El titular de la mayor parte de ellos es esto, ¿no? Que
se cierra la investigación y la acusación o la demanda, digamos, la justicia española cierra la demanda por agresión sexual contra Julio Iglesias, aunque todos dan los detalles. No lo destacan tanto. En el titular, por ejemplo, lo pone de relieve Libération, que este archivo se produce porque los jueces españoles se declaran no competentes en la querella, es decir, consideran que no tienen jurisdicción para examinar unos hechos que no se produjeron en España, en el que las víctimas y las denunciantes no son españolas y en el que el acusado sí lo es, pero lleva mucho tiempo desvinculado, no reside en España desde hace tiempo. Y bueno, pues este es el motivo que han aducido los jueces españoles para archivar la denuncia y cerrar el caso, ¿no? Esto es lo que recoge buena parte de los medios internacionales. Dado el gran impacto que tuvo y realmente la conmoción que generó, también se habían hecho eco de que Julio Iglesias había negado las acusaciones en las redes sociales. Pero es verdad que ha habido bastantes medios internacionales que han seguido el caso antes de que se produjera este archivo, y ha habido algunos artículos llamativos, sobre todo en algunos medios franceses. Por ejemplo, Paris Match, la conocida revista, habló que la acusación contra Julio Iglesias había provocado una especie de nueva guerra en España, ¿no? y que había evidenciado la fractura que existía sobre el tema de la violencia sexual y la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Explicaba que la querella realmente había supuesto una conmoción tremenda en España, pero había provocado una división entre los fans y los defensores de Julio Iglesias, de su imagen, que le consideraban intocable, y otros muchos que realmente consideraban que su situación y que su actuación podía ser, criticada y sobre todo denunciada en caso de que se confirmaran estas acusaciones. Hablaba el Paris Match de algunos tics de escritura, ¿no? Que siempre calificaban a Julio Iglesias como un Don Juan y como un conquistador impenitente, y que en cierta forma le perdonaban o le daban como esa fama que en este sentido servía un poquito de excusa y de justificación. Destacaba el semanario francés que entre quienes habían defendido a Julio Iglesias estaban Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y luego algunos personajes más del mundo de la cultura, como Ana Obregón o Ramón Arcusa. Los mencionaba concretamente el cantante del dúo dinámico. Y luego había otros medios franceses como La Croix o Le Parisien que insistieron un poquito en cómo todo el caso había supuesto realmente la caída del pedestal de Julio Iglesias, ¿no? De que había sido un icono, que era probablemente uno de los españoles más conocidos. Le Parisien decía que era seguramente el más conocido después de Salvador Dalí y Pablo Picasso en el siglo XX, que quizá era un poquito exagerada la afirmación, pero bueno, era un poquito para explicar la importancia que tenía para España y la conmoción que había generado la acusación de agresión sexual. De hecho, decían que era un poquito el símbolo del macho ibérico, y que en este sentido toda la denuncia pues había supuesto una caída de una leyenda de la canción y una situación y un auténtico shock para buena parte de España. Bueno, pues ya veis, así está la aproximación de la prensa internacional a nuestro país. En todo caso, los viernes lo que hacemos también es abrir un pequeño episodio diferente para mirar aquellas noticias que se quedan fuera de los medios de comunicación, de los internacionales y de los nacionales, o que no tienen el lugar que merecerían en la prensa. Es nuestra agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días.
Cafetera, buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, Cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues decimos, claro, en los programas del viernes, un área que me parece muy interesante es que podemos hablar de noticias que se quedan fuera de la agenda o que no tienen una gran relevancia en los medios de comunicación. De esta primera a la que nos vamos a referir ha tenido bastante repercusión porque es una buenísima, extraordinaria, formidable, maravillosa noticia. El grupo de Barbacid en el CENIO, este Centro de Investigación para el Cáncer, ha conseguido eliminar tumores de páncreas en ratones por completo y sin que aparezcan resistencias. Es un paso adelante tan gigantesco, de momento abre una vía para el diseño de un cierto tipo de terapias que se llaman terapias combinadas. Todavía no va a ocurrir a corto plazo porque no se ha comenzado a experimentar en humanos, todavía solamente en ratones, pero las conclusiones son tan buenas que han sido recibidas. El propio Barbacid lo explicaba. Bueno, nuestra investigación lo que ha conseguido, en pocas palabras, es una terapia, una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer resistencias, recidivas, que es el principal problema que hay ahora en este momento en la clínica. Claro, si leemos los titulares que ha generado esto, Barbacid logra curar el cáncer de páncreas en ratones. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos. Mariano Barbacid y su equipo consiguen curar el cáncer de páncreas en ratones. ¿Quién es Mariano Barbacid, el investigador que ha logrado eliminar el cáncer de páncreas por completo en ratones? Y así, un medio tras otro, científicos españoles liderados por Mariano Barbacid consiguen eliminar completamente el cáncer de páncreas gracias a la combinación de 3 fármacos. Es muy ilusionante, es muy esperanzador para miles de personas que se encuentran con una patología de este tipo, que suele tener diagnósticos muy graves y que de pronto ven con esperanza que, claro, solo falta de financiación, que esto también, Pilar, nos debería ser motivo de reflexión. Con financiación y con menos burocracia para acelerar los plazos, estamos hablando de unas patologías que son tan graves que seguramente, entiendo que se hace así, pero seguramente pues el listón de los controles se puede situar en otros baremos. Ya entiendo que esto se hace porque hay gente que es que directamente con patologías así tienen unos meses de vida. Y entonces, en fin, sea como sea, lo que sí parece es que es una muy buena noticia para el camino del final del cáncer del páncreas, Pai. Que además es uno de los más mortíferos y de los que peor tratamiento y peor pronóstico tiene siempre, así que sin duda es una noticia que habría que celebrar, que además está pues desarrollada esta triple terapia por un grupo de investigación español, el CENIO, bajo la dirección de Mariano Barbacid y bueno, quizá con dificultades, con la poca financiación y el relativo apoyo que hay a la investigación en España, pero debería hacernos reflexionar, ¿no? Que hayan sido capaces de desarrollar esta terapia, como decías, con quizá no tanta ayuda y tanta financiación como sería posible en otros países y que favorecería o aceleraría todos estos procesos en un cáncer como el de páncreas. La verdad es que ojalá esta noticia y esta que además ha sido publicada en importantes medios y revistas científicas pues pueda suponer un aumento de la financiación, y la verdad es que que se hable de ello, que se ponga el foco sobre este éxito de la investigación española, me parece muy relevante. Fíjate que estaba viendo que en el equipo es verdad que Mariano Barbacid es un gran referente y es el investigador más destacado, pero en ese equipo está también Sara García Alonso, que es esta española que también es astronauta de la NASA y que trabaja en el CENIO desde 2019, de hecho, y ha participado también en este
hallazgo. Así que, bueno, pues hablar de ello, que se ponga de relieve y que se ponga el foco en los investigadores españoles, hay muchos más, hay incluso, están por las redes y en los medios podéis ver algunas fotografías de todo el equipo de investigadores que han trabajado para este logro, pero que se hable de ellos, que se ponga de relieve el trabajo que hacen y los logros que consiguen, pues me parece muy importante. Es una muy buena noticia. Como nos gusta poner el foco en las noticias positivas, claro, vivimos en un tiempo de contrastes, porque es verdad que la ciencia, la investigación está logrando unos resultados, unos éxitos, y además entra la inteligencia artificial, entra la robótica. De pronto vivimos un tiempo cercano a la distopía, apareciendo grandes monstruos y además con la involución que supone ver cómo los reaccionarios también combaten todos los avances y todas las conquistas que estamos logrando, se niegan el resultado científico, por ejemplo, las advertencias sobre el cambio climático. Vivimos un tiempo de contrastes alucinantes. Y aparecen, por ejemplo, los negacionistas en materia de vacunas. Bueno, fijaos en una noticia que nos ha llamado mucho la atención y nos parece además inquietante. Los expertos que vigilan el sarampión en España están pidiendo que la gente no se alarme, porque, aunque el riesgo es bajo, resulta que la OMS ha alertado de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido una notificación del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, y en la que comunica que la transmisión endémica de esta enfermedad, del sarampión, parece que se ha restablecido, lo cual es una mala noticia. Hay una alta tasa de vacunación en España, sigue siendo elevado. Supera el 95% recomendado por la OMS. En concreto, algunos datos, el porcentaje se sitúa en un 96% con la primera dosis. O sea, podemos decir que la sociedad española no solamente mantiene una elevada protección frente al sarampión, sino que está concienciada. Pero en estos tiempos en los que vivimos, sí que inquieta, llama la atención que la OMS retire a España el distintivo de país libre de sarampión y que de pronto vuelvan enfermedades que parecían desaparecidas, ¿verdad? Sí, es verdad que lo han hecho dentro de han explicado que es una tendencia a escala mundial, que no es como para que se genere ningún tipo de alarma ni de especial alerta, pero sí señalando pues que esta situación, o que se han dado los suficientes casos como para que se retire o que se considere que está restablecida la corriente de transmisión, y que en este sentido ya no se puede considerar a España como un país libre de sarampión, que sí que había conseguido este hito epidemiológico y científico, ¿no? Así que es verdad que tiene que ver con varios aspectos. Todos los análisis y todos los científicos que lo comentan explican que España sigue teniendo unas tasas de vacunación muy altas y que la gran mayoría de la población está protegida, pero puede haber algunas tasas importadas que han venido de fuera, o algunos contagios concretos pues que han hecho que pueda haber algún brote aislado, y en este sentido esta noticia de la OMS por lo menos servirá para que se ponga mayor atención y haya un foco más importante para detectar cualquier posible riesgo, aunque desde todas las instancias científicas están señalando que no hay un motivo de alarma, ni mucho menos en España, pero que sí que es conveniente aumentar quizá la vigilancia. Claro, Sanidad va a reforzar la estrategia nacional para recuperar la eliminación del sarampión. Trabajan en la actualización del plan estratégico para la eliminación de estas enfermedades, el sarampión y la rubeola, y tratando de adaptarlo a la situación actual. Pero se han confirmado en el 2024 227 casos y en el 2025 397. Y como hay un alto porcentaje de personas no vacunadas, pues parece que esto tiene tiene preocupadas a las autoridades. Pero qué tiempos estamos viviendo, queridos amigos, qué tiempos tan extraordinarios, con tantos cambios, con tantas novedades, con ese dilema, con ese pulso entre lo moderno, lo antiguo. ¡Ay, los tiempos! Y mientras el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, hermanos, protegeos, rezad a Dios antes de que el fin del mundo que nos acecha, que se avecina, regrese con el apocalipsis y con los, ¿cómo se llaman? Los jinetes, estos que abriéndose de las entrañas, saliendo de las entrañas de la tierra, a galope de sus corceles,
porque resulta que, sabéis que cada año hay un grupo de científicos internacional que forman parte de una organización sin ánimo de lucro que eligen en un reloj cuánto de cerca estamos en función de un montón de variables. Cuánto de cerca estamos del fin del mundo. El reloj del apocalipsis avisa: la guerra de Trump contra las renovables, la inestabilidad política, la apuesta por la energía nuclear, el rearme global, ha acercado todavía más el abismo al fin del mundo. Y los científicos este año, esto ha sido hace unas horas, los científicos han decidido acercar las agujas del reloj y se quedan solo a 85 segundos de esa hipotética medianoche. Bueno, es un baremo, es una manera de medirlo. Esta historia que a mí me hace mucha gracia, porque aquí, ¿os acordáis? ¿Tú te acuerdas que conversamos una vez con uno de los científicos que forman parte de ese panel? Que además es uno de los mayores expertos en desnuclearización. Sí. Que es, bueno, Glasser, me parece que se apellidaba, ¿no? Alex Glasser, no sé si era Philip Glasser o... Sí, Alex Glasser, que es la pareja de una oyente de este programa habitual. Y entonces forma parte de ese panel de científicos, participa habitualmente en los equipos de desarme y de observación sobre energía nuclear y armas nucleares. Es enviado por Naciones Unidas pues a diferentes países para... En fin, entiende. La entrevista, si la queréis recuperar, es formidable porque cuenta cosas sobre la energía nuclear que la verdad es que ponen los pelos de punta. No me extraña que hayan acercado el reloj porque se la hicimos en un contexto mucho más pacífico. Y ahora parece que... Pero bueno, esta cosa de crítica contra las renovables, este impulso a las políticas sucias de Donald Trump, pues tiene a los científicos muy preocupados, muy preocupados. ¿Qué te parece? Bueno, nunca es una buena noticia este tic-tac del reloj del fin del mundo, ¿no? Es verdad que, bueno, también por no ser alarmista, cada año parece que no he visto que fueran hacia atrás, ¿no? Es decir, por desgracia parece que siempre estamos más cerca, pero sí es verdad que especialmente el contexto internacional en el que nos encontramos ahora mismo da la sensación que el riesgo es mayor y que realmente se debe exigir a los responsables políticos un cuidado especial en este contexto para realmente ser capaces de sortear todas estas amenazas y garantizar que todos estos riesgos que tenemos sobre la mesa y que parecen cada vez más reales, pues no se consoliden, ¿no? O no se hagan realidad. En realidad es un poquito eso. Es como, a mí me tienen obsesionado los anuncios del detergente, así en general, en la vida. Porque ¿tú no te has dado cuenta que desde que somos pequeños el detergente siempre lava más blanco? Entonces cabe preguntarse... cuando éramos pequeños eran amarillos directamente, porque menuda mierda de detergentes. O es que ahora son blanco nuclear, o sea, el blanco ha sobrepasado las cotas de reflexión de la luz. O de qué manera puede seguir mejorando esto. ¿Qué va a pasar con los científicos con ese reloj año tras año? Porque claro, esto sigue a peor, se va avanzando pero llegará un momento que no les quede hueco. Y que aún ya no así... van a tener segundos, ¿no? Claro, tendrán que hacer una prórroga. Es que además introducir la ecoansiedad y el susto, ostras, a mí también me parece que es una muy buena advertencia, O sea, yo creo que hacen un excelente trabajo por lo menos advirtiendo y alertando de que estamos cerca. Pero da un poco la cosa como de me voy a infartar, ¿me podéis dejar un poco puto en paz antes de que explote el mundo? Que vea la explosión del mundo con tranquilidad. Fíjate, cuando has dicho estoy obsesionado con los anuncios, pensé que ibas a decir con los de alarmas, que a mí me tienen también. Me ponen de mala leche, entre comillas, porque realmente esa apelación al miedo creo que además tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Y precisamente hay que un poco que combatir esa especie de tensión permanente de que te obligan a vivir y eso a protegerte de un miedo y a generar esa especie de miedo y de sensación de inseguridad constante que no es real. Ya, mire cómo nosotros intentamos aquí evadirnos un poco de toda esa mierda y decimos es un programa sosegado, es tranquilo, pero luego la verdad es que la confección de las noticias es que muchas veces es inevitable. O sea, es que tienes a los americanos acercándose a Irán, han decidido ahora que hay un nuevo conflicto, un nuevo frente de guerra.
los rusos con Ucrania, cuando no tenemos una intervención en Venezuela, pero además cuando los israelíes no están hablando no sé qué, y cuando no oímos hablar de las amenazas de las bombas nucleares o de, oye, los riesgos. Es que si hiciéramos, un día tendríamos que hacerlo, Pai, recopilación del apocalipsis, trozos de los informativos, dañada la central de Zaporilla, preocupación por el miedo nuclear, explosión de un misil, pruebas nucleares empleando submarinos que tienen capacidad para la carga, Rusia prueba el mayor de los misiles, Estados Unidos anuncia que sus sistemas de alarma contra la energía, contra los misiles nucleares ha sido activado en DEFCON, mierdas. Luego, Irán en máxima alerta por la intervención israelí, nadie descarta un conflicto de alto alcance. Todas estas cosas, o sea, la verdad es que nos fumamos una mierda de la buena, ¿eh? Te lo digo. Con perdón por tantas palabrotas, pero os lo digo. Yo siempre recuerdo lo de este gobierno va a romper España, que llevamos escuchándolo casi desde Zapatero, ¿no? Y España sigue sin romperse, curiosamente. A veces esperemos que sea de este mismo, que estén en este mismo orden, ¿no? Sí. Todas estas noticias. Tendríamos que empezar la sección con el casco está completo, capitán. O sea, el casco está intacto, capitán, porque de momento seguimos navegando y seguimos para adelante, siempre como los de Alicante. Así está la cosa. Fijaos en este pulso que se libra, entre otras noticias que vemos, este pulso que se está librando en la sociedad entre el superdesarrollo y la precariedad. Vemos además sociedades que casi están en un estado de desarrollo feudal y frente a los corazones del imperio en China o en Estados Unidos, que todavía, aunque en decadencia dicen, pero todavía sigue teniendo pues todas las características propias de los grandes imperios. Y Tesla ha anunciado, esto nos lo enviaban los oyentes de la cafetera, creo que era Cristina, y me parece además, haced esto, enviadnos noticias cuando veáis que son interesantes, porque nos sirven a nosotros también para colocar el foco en estas cosas. Sí, nos lo enviaba Cristina. Decía, seguimos con la distopía. Tesla cambia de rumbo. Retira 2 de los modelos de sus automóviles. La empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk ha decidido sustituir 2 de sus modelos por otra actividad, un nuevo modelo, un robot de tipo humanoide. Va a dejar de fabricar 2 de sus modelos de coche eléctrico y va a centrar sus esfuerzos en la producción de su próximo robot humanoide Optimus. La señal más clara de que la empresa de Elon Musk da un giro, se aleja del negocio de los coches eléctricos, dicen en Euronews, también eso está por ver. Pero a mí lo interesante de esto es que es verdad que cada vez estamos más cerca de la distopía. O sea, robots. Son humanoides, la verdad es que a mí como robots me parecen que dejan bastante que desear. Porque además llevamos desde la infancia escuchando este robot que hace tareas domésticas, ¿no te acuerdas? Y se ve en el anuncio que siempre han sido carísimos y debían ser una especie de coches teledirigidos que te llevaban el vaso de la cocina al cuarto de estar. Y entonces hemos estado escuchando este rollo desde hace décadas. Ahora ya con la inteligencia artificial vemos sus movimientos, obviamente está evolucionando, está avanzando mucho. Pero me pregunto quién es el zote que se compraría hoy un robot hoy. No te digo dentro de 20 o 30 años que los robots y la inteligencia artificial hayan hecho ya su trabajo. Pero ¿quién se compraría hoy? O sea, claro, si tienes mucha pasta y te apetece vacilar a la gente, pues llevar a un tío andando detrás puede ser muy gracioso. Pero que de verdad lo puedes dejar en casa al cuidado de tus hijos, no te lo crees ni tú. No soy yo capaz de cuidarlos, va a ser capaz el Optimus. Hombre, a ese nivel no, pero ¿no estás viendo tú por ahí en los bares, en los restaurantes, de vez en cuando robots que ya están operando? Es decir, que están o que sirven para llevar algunas bebidas o que algunas cosas. Yo sí he empezado a verlos y llama un poquito la atención. Es verdad que son muy básicos, ¿eh? No. Pero tú por dónde sales. Que sí se está viendo que cada vez hay una presencia que antes desde luego no estaba. Pero tú por dónde sales, tía. Un bicho de estos. Pero está. ¿Pero lo has visto en Madrid? ¿En España? Sí. ¿Ahí? En España, que sí. No, a mí lo más parecido que me ha ocurrido fue en una visita que tuve en una reunión en el Banco Santander, en la central. ¡En la central! Joder,
tú, qué alto está eso. En la central del Banco Santander me impresionó mucho que cuando te mandan a una sala y te dicen, ahora le vas a recoger el robot. Y entonces una especie de robot cuadrado tipo con los colores de Ferrari y además una forma así muy sofisticada, de pronto llega a la puerta y dice, ¿puedes seguirme? Y entonces tú es una especie de robot motorizado que te lleva a la sala de reuniones. Recorre varios pasillos, gira por varias puertas. O sea, es como una cosa que sabe a dónde te tiene que conducir. Entonces es un ejercicio de exhibición de poder de la hostia. O sea, dices, tienes en tu sede central, yo qué sé, 6 o 7 robots de estos, pero son con ruedas. O sea, es una especie de patinete. En todo esto hemos visto bastante evolución, porque cuando yo era pequeño hemos pasado del patinete. Pero ¿te acuerdas cuando nació el Segway? Yo me acuerdo que di la noticia con Iñaki Gabilondo, cuando todavía no lo habían presentado, cuando se sabía que iban a presentar una tecnología de desplazamiento que iba a cambiar la configuración de las ciudades. Y presentaron un patinete. Que fue un poco échale tus huevos, Manolita, a esto, ¿eh? Porque se dijo de todo, que era un aparato volador. Se especuló en los medios entonces. Y yo me acuerdo que como seguí la noticia con bastante tesón durante unos días, pues al principio estaba encantado con los dibujos que hacían por ahí. ¿Será un aparato volador? ¿Será un no sé qué? A ver, el Segway es esta especie de monopatín que tiene unas ruedas en los laterales, 2 ruedas, y que mantiene el equilibrio. Que es verdad que si tú te vas un poquito para atrás, la cosa lo contrapesa. Aún así, la gente se cae del Segway. Creo que además uno de los creadores no se mató usando uno. Se fue por un acantilado. Pues no lo sé, la verdad. ¿Que sí? No he seguido la vida del Segway tan de cerca. A ver, sí. Era muy irónico. Muere con uno. Sí recuerdo el lanzamiento, y es verdad, todo ese bombo que se generó. Sí, míralo, lo tengo aquí. Sí, en 2010 fue, que yo seguía estas noticias, muere el dueño de Segway en uno de sus vehículos. El multimillonario británico dueño de la empresa eléctrica murió en un accidente en el que se vio involucrado en uno de sus vehículos. Dice, estaba en su casa en Boston Spa, al norte de Londres, y se cayó por un acantilado hasta el río Wharfe. Dice, según informes de la policía, el vehículo Segway se recuperó del lugar. La muerte del hombre de 62 años, que se había convertido en uno de los filántropos más generosos del Reino Unido una semana antes, donó 15 millones a la beneficencia. Dijeron que esto no era sospechoso en aquel momento. Y decía la BBC que había construido su fortuna con con cosas de estas, también con cosas militares, para reemplazar los sacos de arena, protección para los soldados y tal, un muro de no sé qué. Pero bueno, en el 2002 iban a revolucionar el transporte urbano. Yo la verdad es que solo los veo en empresas de turistas y en realidad los patinetes eléctricos y las bicis eléctricas han sustituido a todo esto. Pero bueno, iba a cambiar todo, decían que cambiaría las ciudades. Pero la movilidad eléctrica, yo por eso siempre he sido muy partidario de que aceptemos cosas con los patinetes, con las bicis eléctricas, que las leyes y la norma social no recomendarían. Porque es verdad que las ciudades, si impulsamos un poco estas formas, se verían totalmente alteradas. O sea, el uso del automóvil, todo esto dejaría de funcionar. Por eso he sido tan partidario del patinete eléctrico. Ya sé que con muchos enemigos entre la audiencia, pero... ¿Dónde ha quedado? Es verdad, ¿eh? O sea, toda esa apuesta... Y... Todavía se ven algunos, pero ya todas las empresas que los alquilaban y tal, eso ya prácticamente ha desaparecido. Hombre, por aquí por el centro se ven, pero no es... Es que yo recuerdo que mucha gente los utilizaba. Y además era muy buena idea. Yo los estuve utilizando mucho tiempo y la verdad es que para pequeños trayectos... Pero claro, supongo que el sector del taxi estalló en combustión interna, no le haría ninguna gracia. Y luego la gente que convivía con ellos en las aceras, ¿no? Que dices, hombre... Hubo cierta falta de civismo también, pero no fue solo eso, porque al final es verdad que la moda de los patinetes se dio en toda Europa y también como que se ha bajado el suflé en toda Europa, ¿no? Sí. Y también que se necesitaba una apuesta decidida, igual que las empresas municipales de bicis. Yo intento coger bicis de vez en cuando todavía y dices que te encuentras que funcionan desastrosamente, que en la mitad de las estaciones no hay bicis. O es que hubo un momento que funcionaba genial. O sea, que tú ibas donde ibas, a cualquier estación ya había un montón de bicis libres y que estaban súper bien de precio y que casi todas estaban arregladas ahora. Pero bueno, más o menos... Bueno, y luego traía otra investigación científica, que esta sí que me ha gustado, porque los que os pasa como a mí, que sois un desastre y vais lanzando vuestro teléfono móvil por todas partes y se va destruyendo, pues investigadores de California y de Alicante, esto me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Pero
No sé muy bien si es que han cambiado el titular y lo han hecho para traerme atención. Pero no, parece que la inspiración viene de la Universidad de Alicante, que han desarrollado un sistema por lo que las pantallas se reparan solas y conducen electricidad. O sea, es una especie de polímero autorreparable que, bueno, se ha depositado, esto lo he visto en Noticias Positivas, pero puede estirarse hasta 50 veces su tamaño original. Si se rompen dos, las partes se vuelven a unir en apenas un día. Es un polímero que se va ahí, que va haciendo ahí como el... y se va uniendo. Y los científicos lo ven como un candidato ideal para fabricar robots blandos, por ejemplo, baterías duraderas y sobre todo pantallas móviles que cicatricen solas. Ya se han creado una batería de litio con este polímero y están trabajando en cómo aplicarlo a carcasas y a pantallas. ¿Qué cosas os contamos aquí en la cafetera? ¿Qué cosas ocurren, Sí. Un material que puede transformarse, que puede autorrepararse. Pantallitas. A mí me encanta el mundo que estamos viviendo, te lo digo de verdad. ¿Sabes, Pai? Muy bien. Esto es así. Ese es el espíritu. Sí, me encanta. O sea, y me da mucha pena, como decía Iñaki Gabilondo, pensar en lo que me voy a perder. No digo que vaya a ser ahora. Ojalá no lo sea. Pero aunque todo va muy deprisa, va escandalosamente lento. Quedan tantas cosas por ver. Va a evolucionar tanto la esta. Pero bueno, queridos amigos, nos vamos. Pai, gracias. No te digo nada. Gracias a la resistencia siempre. Y a vosotros, pues cuidaos mucho. Portaos mal este fin de semana. Haced del amor todo lo que podáis. Sed escandalosos en la medida de lo posible. Especialmente las mujeres libres y empoderadas que abran las ventanas y le griten al mundo su amor. Y así este mundo caminará un poquito mejor. Siempre en dirección al amor. Y en dirección contraria a las hostilidades. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás sola. Allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches viernes. Hasta el lunes. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas